frase relacionada al derecho a un ambiente adecuado y los derechos humanos, cómo se vinculan también. Empecemos. Lo primero que hay que advertir es que, como hemos estado analizando, el hombre en los últimos 3 siglos ha empezado a sentirse el centro del universo, ¿no? Y esto lo podemos ir viendo, por ejemplo, en el estudio de la astronomía, por ejemplo, cuando Ptolomeo plantea que el centro del universo es la Tierra. Y alrededor de toda la Tierra giran el Sol, los planetas y todo el sistema solar. Sin duda, fue un choque bastante significativo, culturalmente hablando, cuando Copérnico establece que en realidad nosotros giramos alrededor del Sol, ¿no? La Tierra gira alrededor del Sol, ya no somos el centro del universo. Esto evidencia la necesidad del hombre de dominar el mundo, de dominar su ambiente, y no obstante esta mirada que cambia, lo que no cambiaría en nosotros sería, pues, la forma como vemos al mundo, a la Tierra, ¿no? Ya la Tierra no es el centro del universo, pero nosotros sentimos que tenemos dominio sobre ella, que somos dueños de ella, independientemente los intereses de otras especies. Lo tomamos como un objeto, y este justamente es el principal problema medioambiental. No es la contaminación ambiental per se, no es de alguna manera las prácticas inadecuadas para el desarrollo de actividades productivas, sino nuestro patrón cultural y social de sentirnos dueños de la diversidad biológica, dueños del ambiente y dueños del planeta, ¿no? Como si fuéramos los únicos. Por eso es interesante ver esta imagen de la película 2001, Odisea del Espacio, porque te deja pensando, ¿no? Hasta qué punto verlo es chocante, porque somos un pequeño componente de un universo inmenso, ¿no? No obstante esto, la única forma desde ese patrón cultural de entender al ambiente, a la naturaleza y a la tierra como bienes, objetos, la única forma de proteger es dándole un valor económico. Es lo que han entendido muchos expertos, y por eso es que se inventa la valoración económica, que aquí me gustaría que lea este texto que está aquí compartido, es del Manual de Valoración Económica Ambiental del Ministerio del Ambiente. Alexandra, ¿me puedes ayudar con la lectura de esta primera diapositiva en el concepto? Claro. Dice, la que dice marco teórico de la valoración económica. De acuerdo. El patrimonio natural proporciona bienestar a la sociedad a través de sus diferentes funciones ecosistémicas que ayudan a mantener y satisfacer las necesidades de la vida humana. En este contexto, y considerando las preferencias individuales, la valoración económica intenta asignar valores cuantitativos a los bienes y servicios ecosistémicos, independientemente de si estos cuentan o no con un precio o mercado. La valoración económica estima el valor en términos monetarios de los cambios en los bienes y servicios a través de los cambios en el bienestar de la sociedad. Este pensamiento económico de darle valor a la naturaleza, de sentir que nuestra relación
es económica, comercial, lucrativa, tiene sus inconvenientes, porque hay cosas que son inconmensurables, que no deberíamos ponerles precio. Y resulta afirmador del patrón cultural de considerar a la naturaleza como cosa, como objeto, de dominación, de explotación y de sobreexplotación, el hecho de darle un valor económico. Y también resulta controversial que el Ministerio del Ambiente y otras autoridades entiendan este un mecanismo eficaz para poder protegerlo, sobre todo bajo el principio de quien contamina paga, por ejemplo, ¿no? Esto se hace mucho más intenso cuando descubrimos que existen eh, una serie de imposibilidades de comercio de bienes naturales, por ejemplo, donde, mi estimada Marjorie, voy a comerciar un nevado como el Pastor Uri. ¿Me puedes decir? Comercial, profesor, no entiendo bien su pregunta. Me parece excelente tu respuesta, porque es justamente la respuesta de sentido común. ¿Cómo voy a comerciar un nevado? ¿Dónde está ese mercado de los nevados? No existe. Tampoco hay un mercado de lagunas. Tampoco hay un mercado de especímenes raros. Tampoco hay un mercado de bosques vírgenes. Tampoco hay un mercado de diversidad exótica. No, tampoco hay un mercado de especies no descubiertas, pero que sabemos que están allí. Entonces, ¿será la solución la valoración económica ambiental para resolver un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales o no? Esa es la gran pregunta que nos hacemos ahora. Pero antes de pasar a esa clase introductoria de valoración económica ambiental, que nos ayuda a entender la principal causa de la problemática ambiental, quiero compartirles, escuchen por favor, un fragmento de un libro de 1971, una especie de almanaque mundial, donde al finalizar el año 71 se hacía un resumen de esos años. Esto es como básicamente una enciclopedia de hace 50 años. Vamos a leer la historia. ¿Y qué decían? Imaginemos que estemos todos nosotros hoy día acá presentes, Rocío, Paolo, Oscar, Nicole, Marjorie, Mariel, Isabela, Gaía, Arlette, Alexandra, en 1971. Imaginemos que estamos en esa época y abrimos el texto, vamos a sentir el texto, abrirlo, y vamos a leer uno de los párrafos que allí aparece y dice lo siguiente: hemos necesitado demasiado tiempo para comprender que a pesar de sus extraordinarios triunfos técnicos, el hombre depende y siempre dependerá de su medio físico, la tierra, el aire, el agua, que constituyen su hogar. En esta encrucijada, cuando finalmente estamos llegando a comprender los riesgos y peligros que encierra tal situación, correspondería al hombre revisar su actitud respecto de la naturaleza y considerar seriamente la medida en que sería deseable y prudente formular una nueva ética que rija su relación con el medio natural y que trascienda la mayor parte de valores que tradicionalmente hemos defendido en lo relativo a nuestro medio. El artículo se titula La protección del ambiente. Y quiero demostrarles que la problemática ambiental no es nueva y que ya para 1970 el asunto estaba muy claro, como han escuchado.
Teníamos que cambiar el chip de dominadores, de explotadores, de controladores, de administradores de naturaleza a otro. Y voy a saltar algunos párrafos para hacerlo mucho más dinámico el artículo, pero es delicioso para leerlo íntegro, ¿no? Pero vamos a tratar de las partes pertinentes, ¿no? Quizás en algunos casos hiera alguna susceptibilidad, pero hay que verlo con espíritu crítico, ¿no? He leído sus respuestas, me han gustado, por eso lo digo. La Biblia nos dice que Dios dio al hombre el dominio de la tierra y de todas las criaturas vivientes. El hombre ha interpretado indebidamente esto como una licencia para la explotación, más que como una asignación de responsabilidad. Es verdad que domina toda la tierra, pero esto le impone graves obligaciones. Desde un punto de vista moral, ninguna sociedad tiene el derecho de utilizar excesivamente los recursos naturales para satisfacer los intereses egoístas de su época. Ya nos dábamos cuenta en 1931 que estábamos siendo egoístas con nosotros los que estamos acá, mis estimados sanmarquinos, que no existíamos en el 70. Pero la generación que escribía esto, todo lo que voy a hablar no lo cumplió. Y por eso vivimos la crisis ambiental que tenemos. Y esto es para advertir que esta generación fracasó en ese empeño de controlar los efectos negativos de la actividad humana sobre el ambiente. Y vamos a ver por qué fracasa. Porque en realidad muchas de las recetas que hoy día tenemos ya las tenían ellos. Y estamos hablando de un artículo de una enciclopedia. Ni siquiera es un artículo científico. Si fuera científico, incluso podríamos encontrar más respuestas. Pero vayamos un poco adentrándonos en esta breve lectura que me pareció interesante compartir con ustedes. El hombre debe comprender los sistemas biológicos y llevar a cabo sus actividades en forma tal que resulte posible mejorar la calidad de la vida en lugar de perjudicarla con una explotación injustificada. Sentir la obligación profunda de asegurar el bienestar de la actual generación de seres humanos es admirable y benéfico para todos, y cabe esperar que esta actitud persista y se desarrolle. Pero es aún más encomiable que el hombre de la actualidad, enfrentado al deterioro del ambiente, se preocupe cada vez más por el futuro de sus hijos y de los hijos de sus hijos. O sea, mis estimados sanmarquinos, nosotros. Estaban hablando de nosotros. Sigamos. No obstante, la nueva ética de responsabilidad ecológica debe trascender en mucho esta preocupación eminentemente humana y abarcar también el medio natural, la biosfera, la vida toda en sus variadas manifestaciones. ¿Qué estaban haciendo allí? Estaban haciendo lo que hoy día denominamos derechos en la naturaleza. Esta mirada antropocéntrica del mundo, de dominación, de explotación, estaba queriendo ser dejada para abordar una que algunos denominan ecocéntrica. Yo aún no me inclino por el término y no me convenzo porque finalmente, habiendo inventado el nombre ecocéntrico y el pensamiento ecocéntrico, sigue siendo humano, sigue siendo antropocéntrico profundamente, ¿no? Pero bueno, en fin, este pensamiento que daría lugar a lo que hoy día conocemos como los derechos de la naturaleza, que no son nuevos. Y que aquí en este texto, que ni siquiera estamos hablando de una revista jurídica, ni científica, ni biológica, sino esto es un almanaque mundial para el público en general, ya se habla de esta tesis. O sea que no vayan a dejarse sorprender por algunos que se sienten inventores de los derechos de la naturaleza o que recién empezaron a hablar en Sudamérica a partir del 2004, 2005, y que la Constitución boliviana y ecuatoriana, no. Este tema viene de más atrás, de los 70, del momento, hace 50 años, donde nos dimos cuenta que las barbaridades que hicimos con el ambiente empezaban a pasar factura. No solamente lo vimos en las enciclopedias para el público en general, sino veremos a lo largo del curso que lo vimos a través de producción cinematográfica, producción literaria,
que vamos a compartir progresivamente porque el curso es transdisciplinario, no solo es de derecho. Para entender el derecho ambiental tienes que abrir tu mente y empezar a escudriñar en todos los saberes, ¿no? En todos, no dejar nada oculto. Por ejemplo, el económico, por ejemplo, el religioso, por ejemplo, el ético, y ahora, por ejemplo, el periodístico, este que estamos conversando, y vamos terminando este artículo delicioso que lo leía esta mañana. La nueva, vamos a seguir, nos quedamos en el principio fundamental de la nueva ética debería obligar a controlar su propia fecundidad, aunque nuestro interés radique fundamentalmente en la actual población del mundo, en las generaciones venideras y en la supervivencia del hombre como especie o en la preservación de la estabilidad de la biosfera toda, es absolutamente imperativo que se reduzca el crecimiento demográfico. La inteligencia superior del hombre y su creencia en el valor intrínseco de cada persona no lo autoriza a suponer que el medio natural debe ser subordinado a la producción y mantenimiento de su propia raza. Y dado que la especie humana es la única capaz de tomar decisiones morales, el hombre debería hacer honor a sus responsabilidades globales y tratar de impedir el aumento de natalidad. En los 70 nos dimos cuenta que además del tema de la contaminación propiamente dicha de la industria, que no usaba estudios de impacto ambiental, que no había límites máximos permisibles claros, que no había un buen ordenamiento territorial, aparte de eso, el otro gran problema que surgió fue la planificación familiar. Se tenía una numerosa familia y en algún momento eso fue bueno porque teníamos una población relativamente pequeña, pero luego nos dimos cuenta que a nivel planetario ya se estaba transformando en un problema. Escaseaban viviendas, faltaba alimento, no se podía atender todos los servicios públicos que implica un crecimiento demográfico y asociamos desde los 70 el crecimiento demográfico que implica mayores servicios con el tema de la contaminación ambiental que se producía, por ejemplo, por los residuos sólidos y líquidos que nosotros como humanos, como urbes, como países, producimos. Entonces, el tema medioambiental tiene que ver también con crecimiento de la población. Y aquí la pregunta sería para todos ustedes es, ¿y han pensado cuántos hijos tener? ¿Y han pensado por qué algunas de sus compañeros y compañeras a veces deciden tener pareja y no tener hijos, pensando en este planeta que ya está sobrepoblado? ¿Han pensado en la posibilidad de adoptar en vista que ya tenemos muchas personas? ¿Han pensado que es muy egoísta, en vez de adoptar, tener hijos propios cuando hay muchos que están abandonados en los albergues? Estos pensamientos que estamos manifestando acá vienen de los 70, vienen de los 70. Esta mirada del mundo integral vienen de los 70 y no es nueva. Esto se tergiversó en los 90 cuando la planificación, la pobreza y la planificación están vinculados, como hemos visto también, pero eso no quiere decir que vayas a hacer una planificación forzada sin consentimiento libre e informado de los pacientes, mujeres u hombres. Eso tampoco, esto está bien que quieras luchar contra la pobreza, está bien que una de las claves sea controlar a la población, pero no puedes imponer. La libertad del hombre no puede verse mellada por un interés público. Tenemos que ponderar eso y tenemos que empezar por el tema ético, el moral, el social. Allí debemos trabajar en educación ambiental, en educación y planificación, ¿no? Ese es el punto, no la norma per se va a cambiar la realidad. Bueno, y cerremos este artículo que es bastante interesante con lo siguiente. Es fácil culpar a la tecnología de muchos de nuestros males ambientales, pero debe recordarse que el progreso tecnológico es a menudo una respuesta directa de las demandas del público. Toda sociedad tiene la obligación de saber qué estamos haciendo con nuestro medio y de desplegar esfuerzos individuales y colectivos para compensar los efectos negativos de ciertas formas de tecnología. Y aquí me quedo. Hace un mes leía a un taller de minería que decía: queremos la actividad minera, queremos que no paren las inversiones. Y la pregunta es, está muy bien la actividad económica, pero ¿sabes los costos socioambientales que implica?
Tenemos una estrategia para mitigar, para que esto sea sostenible. Tenemos una estrategia para que los pasivos ambientales que puedan dejar sean remediados. O sea, si tú quieres asumir la promoción de una actividad, hazlo responsablemente. No digo que no lo hagas, pero tendrías que también comprometerte a ser responsable con tu medio ambiente y con las comunidades que puedes impactar. Si solamente desarrollas un derecho administrativo minero y solamente te preocupas por indicadores económicos y omites un enfoque de derechos y omites un enfoque intercultural y omites un enfoque de derecho a la naturaleza, entonces tendremos serios problemas, no para la actualidad, sino para las generaciones que vienen. Ellos van a ser los afectados. Ustedes probablemente la pasen bien. Y así termina este párrafo, y vamos cerrándolo. Tendremos a estimar excesivamente la producción de bienes materiales prescindibles que se convierten rápidamente en anticuados y que terminarán por formar parte del conjunto ya tremendo de desperdicios acumulados que aumentan a nuestro alrededor. Necesariamente debemos imponernos limitaciones en virtud de las cuales el individuo se abstenga voluntariamente de aumentar aún más el desequilibrio ecológico, pueda tener conciencia permanente de la urgencia de conservar en lugar de destruir. Solo podrá mejorar la situación cuando sean más los individuos, los grupos y las comunidades que reconozcan y acepten sus responsabilidades y tomen medidas concertadas. Ahí nos quedamos en este artículo que sigue y que es maravilloso porque me ayuda a entender cómo es que llegamos a Estocolmo, que es otra historia que en otra clase continuaremos. Pero lo que yo quería dejarles de la reflexión de este artículo, que vamos a decirles el nombre de quien lo escribió, me parece interesante que sepan. No, es del propio texto, ¿no? No le han puesto unos... sí, Alfredo Barrera, ¿no? Es el que escribe el texto. Sí. Quería decirles algo que es fundamental, ¿no? La comprensión de nuestro momento histórico nos debe hacer reflexionar sobre que las decisiones individuales como colectivas van a afectar nuestro contexto no solamente social, económico, político, sino ambiental. Nuestro consumo responsable va a generar también una mejora del ambiente. Eso significa que si, por ejemplo, tuvieras la oportunidad de comprarte ropa 5 veces al año, por ejemplo, si te compraras solamente una vez o compras ropa de segunda o cuidaras un poco mejor tu ropa, harías un mejor consumo responsable. Este consumismo en el que nos hemos embarcado desde los 70, que con este artículo reflexiona, es el que en parte nos ha conducido, porque es multifactorial, al estado de las cosas que tenemos. Y en ese estado de las cosas, en vez de querer un poco tener una mejor relación con el ambiente, lo que llegamos es a esto, ¿no? A la relación económica ambiental, a esta valoración donde mi relación, como les pregunté a ustedes, ¿qué relación tienen con el ambiente? Les dije, ¿no? Y ustedes me dijeron una serie de respuestas, pero fundamentalmente la valoración que tengo con el ambiente económico es esta: yo puedo valorar hasta lo que no debería tener valor. Esa forma de entender la naturaleza es dañina. Tenemos que entender que hay cosas que no deberían entrar a un mercado, por obvias razones, éticas y morales, ¿no? Y además porque todo no lo puedo medir bajo el prisma económico. Pero bien, lo que puedo medir con el prisma económico, por ejemplo, las cosechas, el turismo, aquí algunas actividades sí es viable, bueno, hagámoslo, pero otras no parece muy inteligente hacerlo. Creo que hay algunos comentarios, pero yo estaba escuchando el ruido. Aquí dice: profesor Alexandra Garrido Bayón, ¿usted considera que el ser humano es el único ser vivo con moralidad? Bien, es una buena pregunta y yo creo que le puedo responder que Franz de Waal, en su texto Primates y filósofos, la evolución de la moral del simio al hombre, entre otros, es uno de los que piensa
que en realidad la empatía, esa posibilidad de tener algún criterio entre el bien y el mal, también podría ser atribuible a algunas formas de vida que no son humanos. Yo no tengo un conocimiento tan profundo de la biología como para decir las ballenas y los delfines no tienen algún tipo de moral. Lo que puedo decirle es que es un tema todavía en debate y que en principio la posición dominante es que solo el hombre es el que crea moral, el que crea ética, ¿no? Pero aquí, en este texto, que es muy, muy interesante, él plantea que no, que los animales también podrían hacerlo, ¿no? Aquí les voy a leer página 40 de este texto, una frase, ¿no? Un párrafo, ¿no? El origen evolutivo de esta tendencia no es un ministerio, me refiero a temas morales. Todas las especies que se sirven de la cooperación, desde los elefantes hasta los lobos y las personas, muestran lealtad al grupo y tendencias de ayudar a los demás. Estas tendencias se desarrollan en el contexto de una vida social muy unida, en la que beneficiaban a parientes y compañeros capaces de devolverle un favor. Por tanto, el impulso de ayuda nunca estuvo totalmente desprovisto de un valor de supervivencia en quienes mostraban ese impulso. Pero, como tantas veces ocurre, el impulso acabó por divorciarse de las consecuencias que determinaron su evolución. Esto permitió su expresión incluso cuando era improbable que se devolviera el favor, como por ejemplo cuando los beneficiarios eran desconocidos. Este autor, que yo recomiendo, Francis de Waal, Primates y filósofos, la evolución de la moral del simio al hombre, te plantea que en los animales que son sociables, existe un determinado canon de valores sociales, culturales, morales, por decirlo de alguna manera, que se van generando producto de ese estado, de esa sociabilidad, y que lo requieren primero para supervivir, pero luego como que se instala en tus genes y ya lo haces aún sin esperar de alguna forma la devolución del favor como te lo están pidiendo, ¿no? Y este libro, para aquellos que dudan de cómo se portan los animales, te va a hacer pensar muchísimo, ¿no? Analizar qué constituye la moralidad, la conducta real, es menos importante que las capacidades subyacentes. Por ejemplo, en lugar de sostener que compartir alimento es un componente básico de la moralidad, son más bien las capacidades que se cree que subyacen al hecho de compartir alimento, por ejemplo, altos niveles de tolerancia, sensibilidad a la necesidad de otros, intercambio recíproco, las que resultan relevantes. También las hormigas comparten el alimento, pero probablemente sus impulsos son bastante diferentes de los que hacen que la compartan los chimpancés o las personas. Darwin, que yendo más allá del comportamiento real se centró en emociones, intenciones y capacidades subyacentes, comprendió esta diferencia. En otras palabras, la cuestión no es si los animales son o no amables entre sí, tampoco importa mucho si su comportamiento encaja o no con nuestras preferencias morales. Lo relevante es, más bien, si poseen capacidades para la reciprocidad y la venganza, la aplicación de normas sociales, la resolución de conflictos, la compasión y la empatía. Y bueno, esto daría para una clase ya de derechos de los animales que no es la materia de hoy día, pero esto queriendo responderle bibliográficamente a Alexandra, que Profesor, el tema es bastante debatible, ¿no? Dígame, adelante. sí, gracias por su respuesta, me parece interesante y hacía la pregunta porque yo también he visto esos comentarios en un documental que se llama Cosmos, de National Geographic. Hicieron el mismo comentario en uno de los capítulos de la última temporada y uno de estos capítulos hacía una reflexión sobre cómo actuaban las abejas y las plantas, ¿no? Y sin ahondar muy a fondo, es lo mismo que usted ha comentado, ¿no? Que se ha estudiado que las abejas tienen comportamientos comprobados, ¿no? Científicamente, que podrían hacer pensar que están actuando con cierta moralidad, ¿no? Este trabajo en equipo que realizan las abejas para, ¿no? Como la abeja reina, las obreras, el panal, la construcción, hasta se demuestra que tienen una forma de comunicación no humana, ¿no? Que se comunican
bueno, con sus antenas y aparte también con movimientos, ¿no? Realizan movimientos que se descifran en direcciones, ¿no? Las abejas realizan movimientos de tal forma que guían a las demás abejas a realizar cierta acción. Y quien estudió esto, no me acuerdo su nombre, ¿no? Concluyó que a veces actuaban de una manera que nosotros podíamos considerar como venganza, ¿no? Que hacían por este guerra de poder con la abeja reina, a veces daban direcciones equivocadas o erróneas, diferentes, ¿no? Que se pueden interpretar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, con respecto a los simios, y también hizo el comentario con las hormigas, donde hay ese trabajo en equipo, se ven este tipo de relaciones. Y por eso yo, en lo personal, no considero que el ser humano sea el único como realidad. Creo que no tenemos los conocimientos suficientes para dictar un juicio de opinión sobre este tema. Sí, es una excelente reflexión y justamente de ese tipo de debates está ausente, de alguna manera, el curso de introducción al derecho, y deberíamos hacerlo porque en realidad para poder entender un hecho social solo desde el ámbito de lo humano es lo que genera una desvaloración de lo animal, de otra diversidad, ¿no? El plantearse la posibilidad de que otros seres tengan moralidad, inteligencia, tengan sentimientos, tengan emociones, y tengamos que estudiar también sus formas de normas sociales, sus formas de resolver sus conflictos de poder. Es interesante que también en algún contexto interdisciplinario nuestra facultad lo experimente, ¿no? Si no, no podemos entenderlo. Y lo propio, y ya agrego, el tema de lo intercultural, ¿no? O sea, cuando estudias el acto jurídico de un indígena, el acto jurídico indígena tiene componentes mágicos religiosos y tiene componentes de relacionamiento con la Pachamama, con la naturaleza. Y eso justamente lo hace muy diferente del canon de acto jurídico occidental. Pero ese es otro tema que abordaremos un poco más adelante conforme vayamos avanzando en el conocimiento de los pueblos indígenas y el ambiente, y acá los animales y el ambiente, que son en realidad tanto pueblos indígenas como ambiente, los grandes relegados, porque en la lectura que yo les hice, si bien es cierto, aparece los animales como un eje temático, la contaminación como un eje temático, pero en ningún momento este autor norteamericano, traducido por mexicanos, hace alusión a los pueblos indígenas. En los 70 todavía no se tenía una conciencia de protección a los pueblos indígenas y la naturaleza como binomios necesarios de tratar, ¿no? Esto es algo que aparecería mucho más adelante, hacia los 90, muy tarde como para cambiar algunas cosas que habían pasado, pero debemos decir pues que esto es un error histórico, ¿no? Y es que es lo que tenemos que reivindicar a portas de el bicentenario del Perú, no es solamente el Perú el que ha sido discriminatorio con las poblaciones originarias, sino el mundo entero, especialmente los países desarrollados, ¿no? Que no pusieron en agenda a estos países que consideraron con poblaciones que deberían asimilar, que deberían educar, que deberían hacer más científicos, pero en ese proceso perder la cultura originaria, ¿no? Volviendo al tema de valoración económica ambiental, que aparece básicamente producto de una respuesta al tema del cambio climático, la contaminación, como una forma de decir si contaminas vas a tener que pagar y hay un valor y yo voy a asignar un valor para que te resulte caro contaminar. Resulta pues que el valor de uso directo, de acuerdo al manual de evaluación económica ambiental del Ministerio del Ambiente, se dice que se refiere a los beneficios que obtiene un individuo o la sociedad por el uso o consumo de bienes y servicios ecosistémicos. Se caracteriza generalmente por la alta exclusión y rivalidad en su consumo, asemejándose a un bien privado, ¿no? Ejemplo, uso de madera, semillas, recreación. Vemos la naturaleza como una despensa donde podemos, como especie de supermercado, coger cosas y comerciarlas. Esa relación tiene sus límites, esa relación tiene que ser acotada. ¿Con qué? Con planes de manejo, con estudios de impacto ambiental, con estudios
de alguna manera de la población, de la diversidad biológica, para poder evitar su extinción o descenso a niveles preocupantes, ¿no? Tenemos por otra parte el valor de uso indirecto, ¿no? Este valor se refiere a los beneficios que no son exclusivos de un individuo en particular, sino que se extienden hacia otros individuos de la sociedad. Se relaciona usualmente con características de baja exclusión y rivalidad con su consumo. Ejemplo, regulación de la erosión, regulación del agua, regulación del clima. Definitivamente, una Amazonía como la que tenemos, unas selvas todavía conservadas, evitan que tengamos una crisis hídrica mucho más intensa, un clima adecuado para el desarrollo que tenemos de actividades económicas, y por lo tanto tenemos que darle valor. ¿Cómo le doy valor? De alguna manera compensando a las poblaciones que están en estas zonas para que no depreden estos recursos hídricos, forestales, y se mantengan esas condiciones. O sea, se supone que habiendo identificado que esto tiene un valor, tengo que compensar a las poblaciones que toman un trabajo de conservación o que dejan de hacer una conducta para que se degrade el ambiente. Para eso es interesante la valoración económica. Es importante, pero me parece no solamente este método va a ayudar a la conservación, es un método subsidiario, complementario. Y vamos a ver sus límites, ¿no? Por ejemplo, otro criterio de valoración económica es el valor del legado. Es aquel de dejar los beneficios de los ecosistemas directa o indirectamente a las generaciones futuras, ya sea por vínculos de parentesco o altruismo. Ejemplo, la protección de hábitats para el disfrute de las futuras generaciones. Si yo cuido el Pastoruri, si yo cuido el Parque Nacional de Huascarán, es para que sus hijos, de sus hijos, de sus hijos puedan disfrutarlo. Y es mi legado, decimos como sociedad del presente, ¿no? Es mi legado con las generaciones futuras. Yo quiero que esto que vi, Machu Picchu, la Reserva Nacional de Paracas, la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria, el Parque Nacional del Manu, continúe allí por los siglos de los siglos, para las generaciones que ven. Esa decisión importa un costo de administración para la conservación, y lo asumo así. Pago por mi legado, ¿no? Básicamente es como cuando ahora tú estás haciendo tu donativo para la Liga Nacional contra el Cáncer y aportan. Entonces exhorto que aporten si tienen, no importa un sol lo que fuere. Lo hacen para que haya mayor investigación, para que menos personas padezcan por cáncer, y no solamente para curar a las personas. Entonces, este tipo de legado que tenemos todos de alguna manera cuando hacemos una actividad altruista, es a lo que se basa este valor de legado. ¿Y cómo lo hago? Por ejemplo, a través de plantearte una pregunta como la siguiente, ¿no? ¿Cuánto pagarían ustedes porque se mantenga el Pastoruri? Entonces hacemos una encuesta y ustedes van a decir, yo pagaría 1 sol, yo pagaría 5 soles, yo pagaría 10 soles, de acuerdo a mis posibilidades, ¿no? Algunos pagarían 50 céntimos, pero no quiere decir que valga eso, sino que dentro de sus posibilidades es lo máximo que pueden dar, ¿no? Y así más o menos se calcula un valor total de este bien a partir del valor del legado, que no tiene que ver con aprovechar el recurso, que no tiene que ver con explotarlo el recurso, sino ni consumirlo, sino con la necesidad de mantener el estado de cosas como están para poder disfrutarlas en el futuro. El valor de existencia es el valor que los individuos atribuyen a los ecosistemas por el simple hecho de que existan, incluso si los individuos no realizan ningún uso actual o en el futuro, y no reciben ningún beneficio directo o indirecto de ellos. Ejemplo, la conservación del oso panda, la conservación del gallito de las rocas, etc. Entonces, muchos de nosotros no tenemos pretensiones de ir a ver el delfín rosado en la Amazonía, pero muchos de nosotros queremos que siga viviendo. Muchos de nosotros no tenemos pretensiones de ir a ver el gallito de las rocas, que es ese que está allí, pero tenemos la intención de que continúe con vida. Muchos de nosotros queremos que las áreas protegidas del Perú continúen existiendo. Y por ese valor de existencia usted paga, ¿no? Valora. ¿Cómo? Por una encuesta, por una estimación, así como hacen usualmente para el tema de popularidad de candidatos presidenciales. Igualito es esto, ¿no? Entonces, la percepción social va a darle un valor de existencia.
Vamos a poner el ejemplo en términos de Occidente, en términos de derechos reales y de derecho de familia, que es más afín a ustedes probablemente. El valor del legado sería básicamente la herencia que tú dejas, esa herencia patrimonial que tú dejas, y material e inmaterial a las generaciones que vienen, ¿no? Y que guardas y no gastas para que disfruten tus hijos, tus nietos que vienen, ¿no? Ese es el valor del legado, ¿no? Por analogía. Y el valor de existencia es, básicamente, imaginemos, no vamos a, ese gallito de las rocas, ese leopardo, ese delfín rosado, ya, no los vean así, vamos a humanizarlos. Es como cuando alguno de ustedes se va a España, a Italia, a Estados Unidos, a hacer su residencia y sabe que de repente no va a volver o lo va a hacer muy rara vez, pero quiere que su familia, que está en Perú, sus sobrinos, sus hermanos, sus padres, sigan existiendo, aunque ya no los vuelvan a visitar o ya no los vuelvan a ver. Incluso el sobrino que nació sin que ustedes lo conozcan, ustedes quieren que siga viviendo y pagarían porque siga viviendo, van a mandar su mesada, ¿no? Su remesa, ¿no? Van a mandar sus aportes para que su familia siga manteniendo el estatus que tiene, aunque usted no tenga ninguna posibilidad de físicamente visitarlos, ¿no? Imaginemos que usted sea un ilegal en Estados Unidos y que esté trabajando, o que usted definitivamente ya no quiera venir, pero tiene, si le preguntan, la respuesta de sí, yo quiero que siga existiendo mi familia en Perú, aunque yo ya no vuelva más allá, ya tengo una vida hecha en Europa, o en Asia, o en Japón, o en Estados Unidos. Ahora cambie a las personas, papá, mamá, hermanos, tíos, sobrinos, nietos, y ponga árboles y animales. Eso es el valor de existencia. Y por eso es que es un poco injusto cuando a veces algunas personas no entienden cómo cuando has dejado de ver a algún amigo, algún familiar después de un tiempo, se entristece cuando por alguna razón ya no está en este mundo. Es que lo que no entiende esta persona, que no comprende por qué usted está triste o su profesor está dolido, es porque el hombre tiene inconscientemente esta conciencia de no poder estar en todos lados, no poder estar omnipresente como Dios en todos lados, pero sí tiene esta capacidad de desear que te vaya bien y que no te pase nada, aunque ya nunca más te vuelva a ver, aunque pocas veces te vea. Eso es el valor de existencia. Eso, para los economistas, no han metido en valor de existencia, y eso pasa lo mismo con los animales, ¿no? El método de valoración, hay un montón de métodos de viaje, métodos de valoración de contingente. No es el curso de economía ambiental. Yo lo que he querido darles es una introducción de cómo el pensamiento antropocéntrico, de cómo el pensamiento de explotación, de dominación, ha sido traducido a términos económicos para que de alguna manera contengan la depredación, ¿no? Y definitivamente hay una ética atrás de esto, ¿no? Una ética antropocéntrica, porque en todos estos ejemplos es el hombre el que ve a todo lo que está a su alrededor con un tipo de valoración y con un tipo de utilidad, directa o indirecta, pero utilidad al fin, ¿no? Y no es del todo altruista, ¿no? Porque siempre va a haber el valor del legado sigue siendo una forma de decir, yo lo hice, ¿no? Puedes tú endosárselo a que el legado ha sido lo que tú has construido como una herencia y se lo entregas a otro, ¿no? Y tú quieres que tu memoria la recuerden, que la honren en virtud a la herencia, al legado que has dejado, ¿no? Igual el valor de existencia, o sea, no son formas de pensamiento o patrones o paradigmas culturales que se alejen del pensamiento cientificista, técnico, de los últimos 200 años, solamente que ahora está más maquillado, solamente que ahora está con una vestimenta mucho más fácil de abrazar, pero sigue teniendo problemas, serios problemas, ¿no? Porque cuando llegamos a recurrir a lo económico para proteger la naturaleza, ya tenemos problemas, ¿no? Deberían ser otras las razones por las cuales protejamos el ambiente. Fundamentalmente porque sin el ambiente no tengo salud, no tengo vida, no tengo integridad personal, no tengo cultura, no puedo desarrollar. O sea, esas razones son las de fondo.
Y estas de valoración económica son subsidiarias, son marginales, ¿no? No son las de fondo, ¿no? Ayudan, claro que sí, complementan, claro que sí, pero no podemos con esto salir adelante, ¿no? El derecho regulatorio, el derecho económico, sin duda ayuda, agiliza, pero no es suficiente. Hay algo más profundo que hace cumplir las normas y las conductas de las personas, ¿no? Sigamos avanzando. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Estamos muy lentos, mucho discurso del profesor. ¿Cómo vamos, Alexandra? Sí, profesor, todavía estoy acá. Muy bien. Vamos a continuar, pero también necesito también sus comentarios. Cada vez somos menos, la otra vez habían 30, ahora somos 17, pero este es un curso de resistencia, ¿no? Es un curso de constancia. Y como les dije, no vamos a escuchar solo derechos, sino también otros conocimientos, como por ejemplo, a propósito de entender cómo aparece la crisis, la conciencia de la crisis que vivimos ambiental y de superpoblación que tenemos, quiero recomendarles la película Cuando el destino nos alcance, de Richard Fleischer, de 1973, donde justamente ya en ese tiempo se plantea en esta película los efectos adversos que tiene depredar, contaminar el ambiente sobre las necesidades del hombre. Claro, desde luego es una visión bastante pesimista del futuro, pero es una advertencia que no se aleja mucho de lo que realmente estamos viviendo, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero es una buena manera de contar los problemas que estamos transitando hoy día, ¿no? 50 años más tarde, ¿no? Es interesante esta película que ya ve al tema de contaminación, un tema serio, ¿no? Profesor, Sí, sobre lo que está diciendo, ¿me permite hacer un comentario? adelante, adelante. Con respecto a este pensamiento que se tiene para la economía de que hay que cuidar la naturaleza porque de esta forma tu fábrica de gaseosas o de tu fábrica, ¿no?, de cosméticos no va a progresar, ¿no? Porque ya se están acabando los recursos económicos. Si bien usted menciona tiene un fin que no es el que buscamos tal vez en el derecho ambiental y demás ramas ambientales, creo que al final sí es útil y no debería, por lo menos en lo personal, yo creo que no se puede y no se debe cambiar la mente de todos, porque no todos pueden pensar igual, en el sentido de que estas personas han aprendido que esto es así. Y no les puedes cambiar la mente, lo digo como experiencia personal, ¿no? Porque yo quiero implantar ciertas ideas, por ejemplo, en mi casa, sobre hacer reciclaje y demás, y les cuesta, ¿no? No les es fácil comprender de que el agua se cierra o que la luz se apaga, y que lo intentan y es difícil porque están aprendiendo, ¿no? Es algo con lo que yo me crié y así yo desde pequeña, ¿no? Lo supe, pero no todos tienen esta forma de pensar y lamentablemente no se les puede cambiar de un día para otro y tal vez les cueste más de esa educación, ¿no? Y la educación se construye con constancia y también voluntad. Entonces, de una u otra forma sí es útil usar este tipo de argumentos porque es la forma en la que estas personas se entienden y nos podemos vincular a ellas, ¿no? Que si bien no es el fin que buscamos, no es el fin de bondadoso y amable que nosotros queremos encontrar, pero al final quien define bien o mal es cada uno, ¿no? Y si usted o yo consideramos que esta idea es una idea que tiene un fin económico y que tal vez pueda ser perverso, es porque nosotros pensamos de esta forma, pero no todos piensan así. Unos pueden pensar que nosotros estamos siendo locos, ¿no? Y lo escucho porque me lo dicen. Entonces, no quería hacer ese comentario. No, excelente tu intervención, Alexandra, porque efectivamente tú has dado en el clavo. O sea, la razón por la que el Ministerio del Ambiente ha aprobado un manual de evaluación económica ambiental y una guía de evaluación económica ambiental, e incluso también hay una guía sobre compensación ambiental que vamos a ver cuando veamos estudios de impacto ambiental, es justamente porque 50 años después de Estocolmo, nos damos cuenta que no vamos a poder cambiar el pensamiento de muchas personas de nuestra sociedad y tenemos que resignarnos a utilizar sus mismos códigos culturales que son códigos económicos, que son códigos de progreso sin límite, que son códigos
de prosperidad sin asumir consecuencias, ¿no? Y de apostar por un modelo económico todo por el todo, pero no tener clara la cuenta. Pagamos la cuenta realmente de lo que estamos hoy día disfrutando, y lo cierto es que no, el agua debería costarte más, la luz probablemente también. No estamos incorporando gastos que generará la remediación de daños ambientales futuros, ¿no? El uso de energía proveniente de recursos fósiles, ¿no? Como la gasolina, el petróleo, tiene una consecuencia y no la estamos pagando. Claro, en este texto que estaba leyendo hace un momento incluso dice que hay un fenómeno, hay una especie de paradoja que consiste en que las generaciones presentes, estas que no te entienden a ti, por ejemplo, Alessandra, como están disfrutando directamente de los beneficios de no pagar la factura, de no pagar el desayuno gratuito, que en el fondo es contaminar sin asumir los costos, no pueden ver el impacto que va a generar en las generaciones que vienen, ¿no? Lo de los 70 disfrutaron un ambiente mucho más sano que el que tenemos hoy. Y de pronto este ambiente que todavía puede resistir un poco para que se nos vaya un poco mejor, va a ser mejor comparado al que tengamos probablemente en 50 años si no mejoramos nuestras prácticas ambientales. Sin embargo, definitivamente, el COVID-19 y otras enfermedades como el Zika, el dengue, etcétera, son productos del cambio climático, son productos de la depredación. Y sin duda eso también va a agravar las condiciones que tenemos para poder desarrollarnos como humanidad. Entonces, cuanto más inconscientes somos y a pesar de eso seguimos promoviendo prácticas que generan más extinciones de diversidad biológica, vamos a eventualmente, no nosotros, sino los que vienen. De pronto nosotros nos salimos con la nuestra y disfrutamos de lo que tenemos que disfrutar, pero el punto es hasta qué punto somos solidarios con los que vienen, ¿no? Y luego el profesor será, y ustedes de repente será objeto de burla en los años siguientes porque dirá de qué habla el profesor, pero cuando tengan 90 años, muchos de ustedes se acordarán de cuando yo no esté, que eso que decíamos y hablábamos en el 2021 era algo que se produjo si no tomamos unas decisiones ya. Ya estamos tarde. Por eso esta película es profética, ¿no? Cuando el destino nos alcance. Porque lo que te está diciendo es, en los 70, si no tomamos medidas para el aprovechamiento sostenible, racional, tendremos serios problemas. Y de hecho, proféticamente muchas de estas cosas se ven en Haití, ¿no? O sea, esta película es como Haití de contemporáneo, ¿no? Pero no les voy a contar más, véanla si pueden. Y les voy a decir que a partir de allí se genera una carta mundial de naturaleza en 1982, promovida por la Asamblea General de Naciones Unidas el 28 de octubre de ese año, donde básicamente los países, en teoría, son conscientes de que la especie humana es parte de la naturaleza y la vida depende del funcionamiento interrumpido de los sistemas naturales que son fuentes de energía y de materias nutritivas. La civilización tiene sus raíces en la naturaleza, que moldeó la cultura humana e influyó en todas las obras artísticas y científicas y de la vida, y de que la vida, en armonía con la naturaleza, ofrece al hombre posibilidades óptimas para desarrollar su capacidad creativa, descansar y ocupar su tiempo libre. Convencida de que toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre, y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, el hombre ha de guiarse por un código de acción moral. El hombre, por sus actos o las consecuencias de estos, dispone de los medios para transformar la naturaleza y agotar sus recursos, y por ello debe reconocer cabalmente la urgencia que reviste mantener el equilibrio y la calidad de la naturaleza y conservar los recursos naturales. Y podría continuar. Lo que quiero decirles es que aquí también está otra de las bases de lo que vamos a ver en los próximos años en constante crecimiento, que es los derechos de la naturaleza. O sea, esta carta ya te habla de la necesidad de reconocer una forma de respeto que a la postre va a generar subjetividad sobre la naturaleza, ¿no?
En sus principios generales, por ejemplo, se respeta la naturaleza y no se perturbará sus procesos esenciales. ¿Cómo puedo respetar la naturaleza? Dándole subjetividad. Porque yo solo me he dado cuenta que si lo trato como objeto, no la respeto. No la respeto, la depredo, ¿no? Los ecosistemas y los organismos, así como los recursos terrestres, marinos y atmosféricos que son utilizados por el hombre, se administrarán de manera tal de lograr y mantener su productividad óptima y continua, sin que por ello poner en peligro la integridad de otros ecosistemas y especies con los que coexistan. Hay que entender que en el curso de Derecho Ambiental tiene por presupuesto que nosotros aprovechemos la naturaleza, que utilicemos los componentes de la naturaleza para ser felices, para tener una proyección de vida individual y social. No parte de la premisa de no tocar la naturaleza. Desde luego, cuando existe el curso de Derecho Ecológico y Medio Ambiente, existe desde la premisa de que vamos a utilizar la naturaleza, pero con una condición: no la depredes, no la extingas, no la desaparezcas. Esa es la condición. En ninguna parte del curso escucharás la posibilidad de no hacer nada con la naturaleza. Vas a escuchar siempre la forma directa o indirecta de aprovecharla desde el ámbito de nuestro rol como Estado, como sociedad civil, como humanidad. Eso hay que dejarlo claro porque no es una visión romanticista de la naturaleza, ¿no? Y continúa esta carta que es muy interesante, ¿no? No se desperdiciarán los recursos naturales, por el contrario, se utilizarán con mesura. No se utilizarán los recursos biológicos más allá de su capacidad natural y de regeneración. Se reaprovechará y reciclarán tras su uso los recursos no fungibles, incluidos los hídricos, ¿no? Lo que está haciendo Alexandra, ¿no? Se evitarán las actividades que puedan causar daños irreversibles a la naturaleza, las actividades que puedan extrañar graves peligros para la naturaleza serán precedidas por un examen de fondo, a fondo. ¿Qué examen de fondo será? Los estudios de impacto ambiental. Para los años 70 ya empezaría a exigirse estudios de impacto ambiental en Norteamérica y Estados Unidos, en Norteamérica y Europa, y a nivel sudamericano, Brasil y Colombia iniciarían esta cruzada. Y en el Perú serían los 90, los años en los cuales ya se empezaría a exigir, ¿no? Pero justamente esta carta ayuda en ese proceso de afianzamiento. Por eso es que, si bien es cierto, la declaración de Río habla de la exigencia de estudios de impacto ambiental en el 92, el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya impone la obligación de estudios de impacto ambiental. No es que se adelanta, sino que viendo la carta que estamos leyendo acá, de Carta Mundial de Naturaleza, es que empieza a darle forma a esa exigencia, ¿no? Se evitará la descarga de sustancias contaminantes en los sistemas naturales cuando no sea factible evitar esas descargas. Se utilizarán los mejores medios disponibles de depuración a la propia fuente. Se adoptará precauciones especiales para impedir la descarga de desechos radioactivos o tóxicos. Los conocimientos relativos a la naturaleza se difundirán ampliamente por todos los medios, en especial por la enseñanza ecológica que se parte de la educación general. En síntesis, lo que observamos en la evolución del pensamiento ético, legal, es que hay una poderosa influencia externa a los estados por poner límites al aprovechamiento de recursos naturales, pero no impedir que se haga aprovechamiento. Ese es un importante elemento que hay que analizar. Y así queremos llegar a un tema que su compañero la semana pasada se adelanta, ¿no? ¿Y cuál es el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este contexto, ¿no? La Corte Interamericana recién se ha pronunciado sobre este tema, digamos, de manera frontal, de manera directa y de manera general también, en la opinión consultiva OC23-17 del 15 de noviembre del 2017, solicitada por la República de Colombia en el tema de medio ambiente y derechos humanos. Aquí se pronuncia por primera vez qué debo entender por un derecho a un ambiente adecuado y equilibrado. Para entender esta opinión había que tener un contexto que es el que estamos dando, porque en esta opinión la Corte resalta la necesidad de respetar la diversidad biológica, resalta la necesidad de dar subjetividad a la naturaleza, resalta la necesidad de tener unas obligaciones precisas de parte de los estados, ¿no?
Quisiera que su compañera Isabela Utipa lea el punto 1 de la presentación de la consulta, por favor, para entender un poquito mejor el tema. Su compañera dice, un momentito. Vamos a ver, David. Seguías, Camas. Acompáñanos en la lectura porque tu profesor quiere sentir que hay otro interlocutor allí y quiere también ver cuánto están asimilando la clase. Ya, profesor. Ok, profesor, buenas noches. A ver, David va a intervenir, vamos a... Adelante, David. Léelo, por favor, con... Ok, presentación de la consulta, punto número 1. El 14 de marzo del 2016, la República de Colombia, con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana y de conformidad con lo establecido en el artículo 70.1 y 70.2 del reglamento, presentó una solicitud de opinión consultiva sobre las obligaciones de los estados en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal. En adelante, la solicitud o la consulta, a fin de que el tribunal determine de qué forma se debe interpretar el Pacto de San José cuando existe el riesgo de que la construcción y el uso de las nuevas grandes obras de infraestructura afecten de forma grave el medio ambiente marino en la región del Gran Caribe. Continúa hasta el que llegues al punto. Ok. Y, en consecuencia, el hábitat humano es esencial para el pleno goce y el ejercicio de los derechos de los habitantes de las costas y o islas de un Estado parte del pacto. A la luz de las normas ambientales consagradas en tratados y en el derecho internacional, consuetudinario aplicable entre los Estados respectivos. Asimismo, el Estado solicitante busca que la Corte determine cómo se debe interpretar el Pacto de San José en relación con otros tratados en materia ambiental que buscan proteger zonas específicas, como es el caso del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la región del Gran Caribe. Con relación a la construcción de grandes obras de infraestructura en estados partes de estos tratados y las respectivas obligaciones internacionales en materia de prevención, precaución, mitigación del daño y cooperación entre los estados que se pueden ver afectados. Muy bien, gracias. Vean, una de las preguntas que hicieron la clase pasada fue justamente por qué en el ámbito del Protocolo de San Salvador no se estableció que el tema medioambiental sea un tema de competencia de la Corte. Y bueno, las razones eran de índole político y económicas. Sin embargo, esto no impide, como se está mostrando acá, que la Corte, de alguna manera coloquial, meta su cuchara y diga, en mi opinión, así debe cumplir los estados americanos su derecho a resguardar el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado. Esta opinión es clave porque nos va a dar contenido a la garantía que tienen los ciudadanos americanos de parte de los estados para poder gozar de un ambiente adecuado y equilibrado. Aquí no vamos a hablar de los deberes de los ciudadanos, sino vamos a hablar de la obligación del Estado americano con relación a sus ciudadanos, con relación a su medio ambiente, con relación a los pueblos indígenas afectados, con relación a la naturaleza. Aquí voy a pedirle ayuda a nuestra estudiante Isabel Cutipa. Isabel, ¿nos acompañas? Sí, doctor. A ver, léenos esta parte, por favor, hasta que termine, porque es un párrafo. Dice, en el derecho internacional de los derechos humanos, el deber de actuar con debida diligencia ha sido abordado en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, respecto de los cuales los estados se comprometen a adoptar todas las medidas apropiadas tendientes a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos correspondientes. Además, como ha resaltado esta Corte, el deber de actuar con debida diligencia también corresponde de manera general a la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana. ¿Qué está diciendo mi estimada Corte Interamericana de Derechos Humanos? Me está diciendo que el contenido de lo que se conoce como una
debida diligencia del Estado americano con relación a los derechos económicos, sociales y culturales pasan por evitar que el medio ambiente se degrade y que con ello se ponga en riesgo la vida y la integridad personal. Ojo, miren lo que está diciendo la Corte. Nos vamos con esta idea de debida diligencia de parte del Estado peruano, colombiano, chileno, ecuatoriano o boliviano, a conversar sobre cuáles serían estas obligaciones consustanciales en los estados americanos que se relacionan al tema medioambiental. O sea, ¿cuándo yo podría aseverar categóricamente que el Estado peruano o el Estado ecuatoriano o el Estado venezolano sí está haciendo respetar el derecho a gozar de un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida humana y otras formas de vida? Y eso se logra cuando se respeta la obligación de prevención de daños ambientales por parte del Estado americano. Allí vamos a pedirle ayuda a Lady Di Stefani para que nos lea el párrafo 128 de esta opinión tan interesante de la Corte Interamericana. Profesor, buenas noches. Punto 128. En el ámbito del derecho ambiental, el principio de prevención ha implicado que los estados tienen la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Continúa hasta que termine. Este principio fue establecido expresamente en las declaraciones de Estocolmo y de Río sobre el medio ambiente y está vinculado a la obligación de debida diligencia internacional de no causar o permitir que se causen daños a otros estados. Excelente. Entonces, por eso la preocupación del docente de siempre volver a los 70, porque en la medida de que en los 70 está el origen del derecho ambiental que conocemos hoy día en la Declaración de Estocolmo y luego en los 90 el tema de la Declaración de Río, para poder interpretar adecuadamente lo que hoy día la jurisprudencia y también la opinión de la Corte señala. El principio de prevención tiene que ver fundamentalmente con que el Estado garantice que las actividades productivas, económicas, comerciales, que autorice, que permita, tengan perfectamente controlados sus impactos sociales y ambientales para efectos de no degradar el ambiente. Pero no solamente el ambiente nacional, sino el ambiente de otros países. Porque si yo tengo una práctica inadecuada en el Perú, que el territorio es fronterizo a Ecuador, Bolivia, Colombia o Brasil, voy a generar un daño ambiental transfronterizo. Y eso viola la obligación de debida diligencia internacional de no causar daño a otros estados. O sea, la Corte Interamericana te está diciendo que el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado es de los ciudadanos que habitan dentro de las fronteras del país americano, pero también de otros ciudadanos de otros países que son fronterizos que se pueden afectar por una falta de diligencia en el control de actividades económicas, comerciales o extractivas que puedan generar impacto en la salud o el ambiente de ciudadanos o de extranjeros. Es interesante lo que me está diciendo aquí la Corte Interamericana y nos va a ayudar muchísimo a entender muchos conflictos sociales que tenemos en esta región tan interesante como Sudamérica, ¿no? Ahora nos acompaña nuestra querida delegada Leonor
de Jesús. ¿Puedes leer? Si no, pasamos a otra persona, Leonor. No, profesor, sigo en celular. Aún no Ya. llega la luz a mi clase. No, entonces dejémoslo ahí, no se gaste su internet. Marlene Angie, acompáñenos en la lectura del párrafo 142. Mariele, profesor. Buenas noches. Mariele, estamos, antes de que continúe, sacando un extracto de una opinión mayor, o sea que es como la esencia, ¿no? Para poder hacer dinámica la clase. Adelante, por favor. Sí, profesor. 142. De igual manera, en virtud del deber de prevención en el derecho ambiental, los estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción causen daños significativos al medio ambiente. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, el cual debe ser el apropiado y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental. De esta forma, las medidas que un Estado deba adoptar para la conservación de ecosistemas frágiles serán mayores y distintas a las que correspondan adoptar frente al riesgo de daño ambiental de otros componentes del medio ambiente. Asimismo, las medidas para cumplir con este estándar pueden variar con el tiempo, por ejemplo, en base a descubrimientos científicos o nuevas tecnologías. No obstante, la existencia de esta obligación no depende del nivel de desarrollo, es decir, la obligación de prevención aplica por igual a estados desarrollados como a aquellos en vías de desarrollo. Excelente. Lo que me están exigiendo aquí, mi estimada Corte, es que los estados americanos generen instrumentos de gestión ambiental que nos aseguren que el desarrollo de actividades potencialmente contaminantes sea controlado de tal forma que no afecte la salud de las personas, ni otras formas de vida como diversidad biológica, ni componentes del ambiente como suelo, aire, agua, atmósfera, etc. Eso es lo que me están diciendo. Y eso va a dar lugar a que el Estado apruebe reglamentos de protección ambiental, apruebe estudios de impacto ambiental, apruebe límites máximos permisibles y también tenga planes para contener daños ambientales que se produzcan a pesar de haber tomado todas las prevenciones del caso. Siempre puede ocurrir un accidente y hay que controlarlo. Este es un poco de lo que nos habla la Corte, ¿no? O sea, la necesidad de tomar medidas para prevenir estos impactos de manera apropiada. Oscar, ¿estás por ahí? Marjorie, Kimberly, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Léenos el 145, así te lo he dejado exacto. Ya, profesor. Entre estas obligaciones específicas de los estados se encuentran los deberes de regular, supervisar y fiscalizar, requerir y aprobar estudios de impacto ambiental, establecer un plan de contingencia y mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental. Esto, mi estimada Marjorie, no hay que olvidarlo, porque para la Corte Interamericana el contenido de la obligación de los estados americanos con relación al derecho a un medio ambiente adecuado y equilibrado implica que el Estado tenga regulación ambiental eficiente para controlar daños ambientales. Implica la necesidad de tener entidades estatales fuertes para poder supervisar y fiscalizar. Implica tener la obligación de siempre requerir y aprobar estudios de impacto ambiental. Implica que si ocurre un accidente, yo tenga un plan que ejecutar para contener ese accidente. Hay un derrame de petróleo. ¿Cuáles son las acciones que de manera inmediata tengo que hacer? Bueno, están en el plan de contingencia. Implica que luego de pasado el accidente yo tenga un programa,
unas acciones previstas para remediar totalmente el daño ambiental que se puede prolongar en el tiempo. Los daños ambientales, vamos a desarrollarlo más adelante, son de diversa calidad, ¿no? Hay daños potenciales futuros y hay daños inmediatos y presentes. Esto se relaciona a ambos, ¿no? El daño ambiental real, presente, sería contenido por el plan de contingencia, pero el daño ambiental potencial o futuro sería controlado por medidas de mitigación de un daño ambiental que se prolonga en el tiempo, ¿no? Ese es un poco lo más importante que hay que observar. Y yo aquí he querido ponerles un ejemplo, podemos poner muchos más, pero vamos a poner uno de reciente producción. El decreto supremo que establece la Reserva Nacional de la Dorsal de Nazca se aprueba con el 08-2021 MINAN, y allí encontramos un problema, que si bien es cierto se crea un área natural protegida para proteger, como lo vamos a ver acá, una parte del mar peruano, donde hay alta diversidad biológica, ¿no? Acá está. En el área natural existen 30 especies protegidas como la ballena azul, la tortuga dorso de cuello. En el área se han identificado 32 especies comerciales como el furel, la pota, el perico, el bonito, el tiburón azul, el pez espada, el atún de aleta amarilla, caballa, entre otras. Con la Reserva del Perú protegerá el 8% de nuestra superficie marina y parte de la cadena montañosa submarina de la dorsal de Nazca. La meta es el 11% según compromisos internacionales. Nosotros como Estado peruano, aquí vamos a algo muy importante, como Estado peruano, tenemos la obligación de todo nuestro litoral proteger para las generaciones futuras ese valor delegado que conversábamos hace un rato, para proteger para las generaciones futuras el 11% de nuestro mar, con toda la diversidad biológica que eso implique, ¿no? Tenemos el resto del mar para hacer lo que queramos, pero este 11% tenemos que destinarlo para las generaciones futuras, para los hijos de Marjorie, para los nietos de Marjorie, para los bisnietos de Nicole y de Oscar. Para todos ellos tenemos que proteger este ámbito geográfico marino. Sin embargo, cuando creo la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, donde había 0% de protección al mar directamente, no cambio los usos que se vienen produciendo en ese ámbito. Si estoy diciendo que en ese mismo espacio también hay actividades comerciales, explotación de jurel, pota, perico, bonito, tiburón azul, se supone que si estoy creando el área protegida, ya no va a poder haber una actividad comercial como la vía, sino tendría que distribuir a lo largo de otro ámbito marino, porque aquí voy a conservar para las generaciones que vengan. Sobre el resto, que es el 89%, me equivoco, ¿no? Sí, 89%, usted puede hacer lo que quiera con el mar, exagero, con los instrumentos de gestión ambiental adecuados, ¿sí? Pero no acá. En el decreto supremo, que vamos a mostrarles el 08-2021, lo que dicen es, creo la reserva con la que voy a proteger el 8% de la superficie marina, y estoy muy cerca de mi 11%, que es lo que he asumido a nivel internacional como Estado peruano, pero le saco la vuelta porque digo, artículo 3, derechos adquiridos. Los derechos adquiridos con anterioridad al establecimiento de la Reserva Nacional Dorsal Nazca son respetados y se ejercerán en armonía. Oiga, pero si creo el área protegida y todos siguen haciendo exactamente lo que siempre han hecho, ¿cuál sería la diferencia entre tener un área protegida y no tenerla? Ninguna. O sea, formalmente sí cumplí, pero materialmente no cambié nada. Y por eso es que una de las obligaciones que estamos viendo acá, por ejemplo, acá dice, obligación de regular, la habría cumplido, sacó el decreto. Supervisar y fiscalizar, en este supervisar y fiscalizar, aquí tendría problemas, porque cuando empiece a supervisar y fiscalizar que esta zona se está aprovechando de una manera que no hay forma de conservar esta diversidad biológica, entonces tendría que decir, ya no puedo darte permiso, los derechos adquiridos que tuviste se tendrán que fenecer, tendré que revocarlos porque no hay forma.
O sea, falló el tema de regular porque la norma no es buena, es absolutamente demasiado permisiva, pero quizás cuando vaya a fiscalizar y supervisar, allí pueda tener algún tipo de solución, aunque no queda claro, porque si los permisos ya me dejan explotar de una determinada manera, ya ni siquiera eso ayudaría. Y podríamos estar hablando de que los estudios de impacto ambiental podrían contener esta amenaza, pero bueno, si estoy hablando de un área protegida donde no debería haber actividad, tampoco me contendría. El plan de contingencia tampoco me contendría. Mitigar los casos de ocurrencia de daño tampoco me contendrían porque no deberían haber estos daños. Entonces, muchas de las obligaciones que implanta la Corte Interamericana parten de una premisa, que el Estado es responsable y regula adecuadamente su aprovechamiento de recursos naturales. Cuando, como en este caso, nos pasa esto, aunque tenga esos estándares, no los infringiría en materia formal y en materia material habría que hacer una investigación muy profunda para intentar advertir que hay una afectación, pero sería mucho más evidente que nunca debí crear un área protegida por que aquí había aprovechamiento de recursos naturales y en realidad no quería con honestidad cumplir mi compromiso internacional de proteger el 8% de este marino costera, sino solamente quería formalmente cumplir. Este es un tema que se vincula a voluntad política, se vincula a conflictos con intereses comerciales, y al final, como muchas de las cosas en gestión ambiental se quedan así, a medio camino. La intención está, pero en la práctica no se está cumpliendo. Entonces, ¿de qué me sirven los cánones de la Corte si formalmente se pueden superar cuando no puedo hacer que el Estado cree adecuadamente reservas, apruebe de alguna manera actividades con algún tipo de planificación y renuncie en alguna manera a realizar actividades de algunas zonas impactadas? Otro caso más cercano, y ya voy cerrando, Cerro de Pasco, ¿no? Cerro de Pasco tiene una ciudad junto con actividad minera. O se va la actividad minera o se va la ciudad. ¿Qué existe en el Perú? Los dos. Ni se fue la ciudad, ni se reubicó, ni la actividad minera se fue. Entonces, probablemente esté cumpliendo con mi estudio de impacto ambiental, probablemente la regulación exista, probablemente hay fiscalización y supervisión, pero la decisión de reubicar a una población en el fondo pasa por un tema político y no necesariamente normas ambientales. Pasa por un tema económico y no necesariamente temas ambientales. O sea, mucha de la regulación ambiental es superada muchas veces por el contexto económico, social y político. Por eso es que esto es una materia transdisciplinaria, no se puede tratar solamente las normas, ¿no? Porque aparentemente podríamos cumplirlas, pero fácticamente no lograríamos el fin que es proteger el ambiente. En este caso de la Reserva Nacional del Dorsal de Nazca, debería dejarse sin efecto el artículo 3 para poder lograr una efectiva protección al ambiente. Y lo digo porque en ese mismo decreto supremo, el 008-2021, en la disposición complementaria final dice: única disposición complementaria final. De manera excepcional se desarrollarán las actividades extractivas del recurso bacalao de profundidad como máximo de 1.800 metros de profundidad en el marco de los permisos de pesca otorgados de manera previa al establecimiento de la reserva, y aquellos que se otorguen de manera posterior vía sustitución dentro del mismo alcance del permiso de pesca vigente al momento de la aprobación de la presente norma, y a través del uso de artes de pesca que garanticen el objetivo de la Reserva Nacional de Dorsal de Nazca. O sea, en la práctica, si mantengo todas las actividades que estaba haciendo antes de crear la reserva, ¿cuál es la diferencia de destinar un espacio para preservar diversidad biológica si en el fondo sigo aprovechándola como si nada pasara? Ninguno. O sea, no hay una real voluntad política que se refleje en una protección efectiva. Y aunque haga una fiscalización de los permisos, y aunque haga una fiscalización de los estudios de impacto ambiental, y aunque haga una fiscalización de los límites máximos, claro, operaré porque cumpliré con las normas, pero normas que están creadas bajo un hecho preexistente, que es: no había reserva. Si hubiera habido reserva, no te hubiera otorgado el permiso. Si hubiera habido reserva, no hubiera aprobado tu estudio de impacto ambiental, porque necesito proteger diversidad biológica, o no lo hubiera hecho en los términos en que lo hice. Entonces, aplicar teoría de derechos adquiridos en temas de conservación resulta contraproducente, porque las formas de aprovechar del pasado
son ineficientes viendo el presente y futuro. Entonces, mal hacemos en permitir que actividades de aprovechamiento se estén manteniendo cuando ya hay un área protegida en curso, ¿no? Y sobre todo cuando se supone que con este porcentaje del mar cumplo mi obligación de conservación de diversidad biológica. No la cumplo. Entonces, o deshago la Reserva Nacional Dorsal de Nazca y creo en otro lugar donde no haya aprovechamiento de esta diversidad biológica, o definitivamente revoco la mayoría o gran parte de estos permisos para que se pueda conservar el área. Pero no puedo los dos. Pero como quiero quedar bien con los de conservación internacional y quiero quedar bien con los de grupos pesqueros nacionales, pues hago esta norma, que finalmente aparentemente dejo felices a todos los demás, a todos, ¿no? Creo la reserva, aparte no cambio ningún estado de cosas de los permisos que he dado, y encima hasta puedo sustituir estos permisos existentes con otros que se pueden volver de alguna indefinidos, ¿no? Entonces, tengo graves problemas como Estado peruano en cumplir mis obligaciones medioambientales porque muchas veces formalmente cumplo, pero materialmente no. E incluso el canon de diligencia que plantea la Corte Interamericana aparentemente podría superarlo. No podría decir stricto sensu, o sería debatible que yo diga no cumple con los estándares de reguló, creó la reserva, supervisar y fiscalizar, va a fiscalizar y supervisar, requirió estudio de impacto ambiental, todas las actividades tienen estudio de impacto ambiental, estableció un plan de, tienen su plan de contingencia, ¿van a mitigar los daños? Claro que sí, pero estamos hablando de conservación. ¿Dónde quedó la conservación? No está acá. O sea, la Corte está estableciendo y parte de la premisa de que se desarrolla actividad económica en beneficio del hombre, de la sociedad, pero no se pone en el caso de conservación stricto sensu. Y como no se puso en ese supuesto, pues no lo está protegiendo. Probablemente esto ocurra porque la Corte está opinando en función de una consulta específica. No le han hecho una consulta de áreas protegidas, le han hecho una consulta sobre una obra de infraestructura que va a impactar en el ámbito de la región del Gran Caribe, y en función de eso resuelve la consulta. Por eso es que, al ser tan acotada, en el caso de la Reserva Nacional de Dorsal de Nazca, no podría ser aplicable esta opinión porque el supuesto es diferente. Con lo cual les estoy diciendo, la Corte Interamericana todavía tiene mucho por avanzar. Algunos celebran esta opinión como que ya te resolvió todos los problemas, y no es verdad. Acá te estoy ofreciendo un ejemplo donde la opinión de la Corte no es aplicable, no funciona, no protege, no es posible forzar siquiera para tratar de cambiar ese estado de cosas. ¿Qué voy a tener que utilizar? Voy a tener que utilizar recursos constitucionales como la acción popular para decir que esta norma violenta compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, que esta norma violenta el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado, que esta norma violenta la creación de áreas protegidas y su fin y su finalidad. Una acción popular podría dejar sin efecto parcialmente este decreto en cuanto a derechos adquiridos y en cuanto la disposición complementaria final, o podríamos hacer una acción de amparo que inaplique la norma para este ámbito geográfico. De hecho, que el litigio en defensa del ambiente no debería ser lo primero que acudamos. Deberíamos acudir al diálogo, a las mesas donde estén los actores sociales conversando cómo hacemos para que esto funcione, pero como está la cosa, hoy día tenemos un status quo que no se diferencia en nada con el status quo que teníamos en área protegida. Y allí quería dejar un poco la clase de hoy día, mostrando las limitaciones incluso de nuestro propio ordenamiento internacional, al que lo hemos alabado durante las últimas dos clases, pero que también arroja limitaciones. Por ejemplo, en esto, ¿no? En esto me parece evidente que no hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana vinculada a áreas protegidas en general, menos marino-costeras y menos marinas. Entonces, nuestra diversidad biológica marina no está protegida. Nuestra diversidad biológica costera tampoco. Nuestra diversidad biológica en general tampoco. Porque las opiniones de la Corte han sido generalmente relacionadas a actividades de infraestructura y muy acotadas, que como hemos visto, dejan fuera, entre otras cosas, esto. ¿Qué otra cosa más deja fuera? Si yo quisiera aplicar a temas de cambio climático, tampoco aplica.
porque yo podría tener normas ineficientes que son perjudiciales para contener el cambio climático, que puedan ser supervisadas y fiscalizadas, estudios de impacto ambiental que no tengan un componente de cambio climático y que existan, y que también exista un plan de contingencia que no tenga que ver nada con cambio climático y que la remediación del daño ambiental también exista, pero que no tenga el componente de cambio climático. Entonces, tenemos limitaciones también en nuestra jurisprudencia, y lo digo, y ya vamos cerrando, porque en el libro que les he pasado de recuérdenme el nombre de nuestro librito que vamos a leer todos juntos. Acá lo tengo. Acá está. Derecho Ambiental del siglo XXI. Mario Peña Chacón. Le hacen bastante pleitesía a la opinión. Y yo creo que hay que tener una posición crítica. Sí ayuda, sí sirve, pero también tenemos que encontrar sus limitaciones. Y esta es una. Y esta es una que yo quería conversar con ustedes. Con cargo a la próxima clase, explorar sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, vamos a adelantarlas, ¿no? La primera ventaja que me ofrece esta opinión consultiva de la Corte es que al establecer el deber de regulación por parte de los estados americanos, establece que haya un piso mínimo, que todos los estados tengan reglamentos de protección ambiental, que todos los estados tengan reglamentos como donde diga cómo se aprueban estudios de impacto ambiental, que todos los estados tengan límites máximos permisibles, estándares de calidad ambiental, ordenamiento territorial, evaluaciones ambientales estratégicas, etcétera. O sea, me da un piso, ¿no? Un piso por el cual pueda trabajar. ¿Se vincula a estudios de impacto ambiental? Definitivamente, claro que sí, porque la consulta es relacionada a actividades de infraestructura en la región del Caribe, ¿no? Lo otro que me permite es que le pone un nivel de requerimiento a los estudios de impacto ambiental que no teníamos antes, ¿no? Y empieza primero porque exista no solamente la obligación de tener una regulación de estudios de impacto ambiental que me diga cómo los apruebo, sino que luego exista la obligación del Estado peruano, por ejemplo, de supervisar ese estudio de impacto ambiental, de fiscalizar ese estudio de impacto ambiental y eventualmente sancionar los incumplimientos. Y eventualmente dictar medidas preventivas, correctivas o medidas cautelares para que pueda cautelarse el ambiente y la salud de las personas. Esto es importante porque antes no estaba claro, así de claro no estaba, ¿no? ¿Qué más? También obliga a los estados a aprobar estudios de impacto ambiental. Muchos de ustedes han padecido porque el metropolitano no tenía estudio de impacto ambiental. El propio tren eléctrico tiene un estudio de impacto ambiental de dudosa calidad, ¿no? Las refacciones que se están haciendo en el ámbito de San Juan del Lurigancho, en los jardines, aquellos que van para el penal del Lurigancho cuando van a hacer sus prácticas, encontrarán que hay un problema. No tiene un estudio de impacto ambiental, tiene una declaración de impacto ambiental de dudosa calidad. Y esto lo digo a partir del conocimiento de la población que tiene un malestar muy grande sobre las medidas que se toman para prevenir impactos. Entonces, ¿se exigen estudios de impacto ambiental en el Perú? ¿Se actualizan los estudios de impacto ambiental en el Perú? La Corte nos da esa posibilidad de exigir que haya un tipo de calidad, porque la Corte misma establece, cuando vamos viendo en el proceso de revisión de su opinión, que tiene que, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental ser anterior a la actividad. Ser anterior. No puedo aprobar un estudio de impacto ambiental de algo que ya está en marcha. De hecho, si está en marcha la actividad económica o productiva, eso quiere decir que ha infringido su deber de diligencia debida del Estado porque no debió permitir que haya actividad posible sin un estudio de impacto ambiental previamente aprobado. Antes, dice, ¿no? Antes. ¿Qué también me dice? Que los estudios de impacto ambiental, y acá está el aporte sin duda más importante de la Corte, y aquí tienen que apuntarlo, lo que dice la Corte va a cambiarnos la forma como hacemos estudios de impacto ambiental en toda Latinoamérica. Dice que sea realizado el estudio de impacto ambiental por entidades independientes, bajo supervisión del Estado. Y esta es una de las principales deficiencias de los estudios de impacto ambiental. Seichi, que no ha venido hoy día, pero trabaja en una consultora, y ella les podrá decir
que la consultora es contratada por el titular del proyecto para que le haga el estudio de impacto ambiental. Si es contratada por el titular del proyecto, sea minero, hidrocarburífero, eléctrico, etcétera, ya no es independiente porque yo le estoy pagando. Entonces, el problema que tenemos en el Perú, como en diferentes partes del mundo, es que los estudios de impacto ambiental son encargados a consultoras por los propios interesados. Eso no puede pasar según la Corte. Deberían ser entidades independientes. ¿Cómo se logra eso? Ese es el gran reto. Generando fideicomisos donde se pague una tasa, se sortee a las empresas que podrían ser las que hagan el estudio de impacto ambiental del titular del proyecto, saque la balota y haga el estudio de impacto ambiental con total independencia. Tenemos que desvincular al titular del proyecto con el estudio de impacto ambiental para que sea de verdad una garantía de protección al ambiente y la salud de las personas. Si no, no va a funcionar. Y lo dice la Corte. Creo que esta ciencia cierta es el principal aporte de esta opinión consultiva. Y vamos a ir cerrando. También dice que el estudio de impacto ambiental tiene que identificar todos los impactos que existan en el lugar del proyecto. Impactos totales, impactos acumulados. Esto es importante. Dice, si un proyecto está relacionado a otro, como por ejemplo la construcción de una carretera para dar acceso al estudio de impacto ambiental, debe tomarse en cuenta el impacto del proyecto principal y de los proyectos asociados. Asimismo, se debe tomar en cuenta el impacto causado por otros proyectos existentes. Les voy a poner el ejemplo de San Juan del Lurigancho, que es algo que ustedes pueden ver, y si terminamos la pandemia, vamos a verlo in situ. Está cerca, en San Juan del Lurigancho hay una zona que se llama Los Jardines, reventó el desagüe de cerca, se da para la empresa, porque el tren eléctrico se había construido muy cercano a la zona donde estaban los desagües de San Juan del Lurigancho. Aquí, el estudio de impacto ambiental del tren eléctrico no vio los impactos acumulados de la vibración, del ruido que producía sobre las tuberías. Eso ocurrió a fines del 2019. Estamos en 2021 y todavía no se han resuelto ese problema. La gente sigue viviendo en un estado lamentable y el tráfico de esta zona es insoportable, como todos los que viven en San Juan del Lurigancho lo podrán dar cuenta. Esto ocurrió porque el estudio de impacto ambiental no vio el impacto acumulado. Aquí el Estado peruano violó su deber de abarcar el impacto acumulado. ¿Esto quiere asumirlo Sedapal? No quiere asumirlo Sedapal, no quiere asumirlo el tren eléctrico, pero ironías del destino, ambos proyectos han sido administrados por el Estado. O sea, el Estado se responde, ni siquiera le podemos ir a un privado, ¿no? No es un privado, en este caso es el Estado. El Metropolitano hizo por su parte lo mismo cuando fragmentó el distrito de Barranco y destruyó una arquitectura hermosa sin consultar a los vecinos, sin hacer participación ciudadana, ¿no? Y así podríamos hablar de otros proyectos, no solamente de Lima, sino del Perú, pero eso será para otra clase mucho más intensa. Ya cerramos con esta última parte de la Corte. La Corte también ha dicho que la participación ciudadana es fundamental para que los proyectos puedan legítimamente proteger el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado. Es fundamental. Sin participación ciudadana, no protejo este derecho colectivo de una manera eficiente. ¿Qué más ha dicho? Ha dicho finalmente que los estudios de impacto ambiental deben considerar a los pueblos indígenas afectados, especialmente en sus territorios, y esto implica consulta previa del estudio de impacto ambiental. En el Perú no se consulta el estudio de impacto ambiental. Por eso es que muchos dicen, consúltame de verdad, porque no consultas el estudio de impacto ambiental. Y la Corte se cita su propia jurisprudencia, donde habla justamente de la necesidad de hacer consulta previa, y no solamente eso, sino consentimiento libre e informado. Esto lo vamos a estudiar con más detalle en el curso, este es solamente un resumen. Y finalmente, y ya cierro lo de la opinión consultiva, establece el deber de aprobar un plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Lo vamos a poner en términos sencillos. Miren esta planta que está al costado. Es una planta que produce energía eléctrica a partir de utilizar elementos radioactivos. Resulta que hubo un terremoto, a propósito del temblor de 6 grados de ayer, que hizo que la planta en Japón colapsara y empezara a contaminar el mar.
En este contexto, debió la empresa, el titular del proyecto, tomar medidas para de inmediato contener esa contaminación al mar y evitar que se contaminen los peces y evitar que se contamine el ambiente. Esas medidas inmediatas que se toman cuando ocurren estos accidentes producto de terremotos, producto de fallas en los sistemas de seguridad, es lo que se denomina plan de contingencia. Y todo proyecto debería tener para evitar que los impactos de accidentes que puedan ocurrir nos afecten gravemente. Cuando no existen o cuando son deficientes, hay responsabilidad del Estado, en este caso del Estado peruano, si es que estamos hablando de una planta que estaría en Perú. Pero en este caso, en el caso de Japón, del Estado japonés, porque este es un principio que también se ve en otros instrumentos internacionales vinculados a el desarrollo de actividad energética en el mundo, ¿no? O sea que es un principio que podríamos extenderlo más allá del ámbito americano. Finalmente, y no menos importante, aparte de tener un plan de contingencia que inmediatamente ocurre el accidente, lleve las medidas para contenerlo, tengo el deber como Estado de mitigar los daños ambientales que se deriven ya con una mayor duración. Y esto implica adoptar medidas como de limpieza y restauración, como contener en el ámbito geográfico el daño y prevenir que este se siga expandiendo a otros estados, recabar información suficiente y remediar en general la zona de manera permanente, porque el plan de contingencia, ojo, y hay que advertirlo, y hay que recordarlo, es para lo inmediato. Lo que en responsabilidad civil sería atención de daños, del daño emergente, ¿no es cierto? Lo que Jairo Ciesa, Juan Espinosa diría, el daño emergente es lo que cubriría el plan de contingencia. Y lo que denominaríamos en responsabilidad civil el lucro cesante, vamos a hablar en términos patrimoniales, sería en términos de daños ambientales esta capacidad que tiene el Estado de mitigar daños ambientales que se producen luego de estas primeras medidas que tomo de emergencia y que van a permanecer. O sea, ya controlé el fuego, pero hay toda una serie de contaminación alrededor. Lo que hace el plan de contingencia es evitar que el daño se siga propagando. Ya lo contuve. Ahora, ¿cómo hago para que esto vuelva a su estado anterior al accidente? Eso es trabajo de mitigación. Eso es trabajo de remediación. En resumen, porque acá ya se cierra y la próxima semana entramos al nacimiento de sujetos de derecho y los derechos de la naturaleza. En resumen, tenemos que advertir que esta opinión es fundamental porque establece obligaciones a los estados americanos puntualmente en los casos en que desarrolle proyectos de infraestructura productivos para que regulen la actividad, para que supervisen y fiscalicen la actividad, para que requieran estudios de impacto ambiental de alta calidad, como los hemos conversado, con impactos acumulados, con participación ciudadana, con consulta previa, pero también que tengan planes de contingencia para casos de accidentes y también que hagan remediación ambiental para devolver las cosas al estado anterior al daño producido. Esta es la importancia de la opinión consultiva, pero también hay que advertir las limitaciones. Como no está hecha para otros casos, si yo le enfrento esta opinión al caso de la Reserva Nacional de Dorsal de Nazca, no puede responder el problema porque como está hecho para otros supuestos no puede responder. Entonces, ¿qué está por fuera que necesita la Corte pronunciarse? ¿Cómo protejo áreas naturales protegidas, marino-costeras, marino y amazónicas, no, y andinas? No hay todavía un pronunciamiento y sería bueno hacerlo. Tampoco ha dicho nada sobre el cambio climático. Temas pendientes de una opinión consultiva, claro que sí. Y creo que el Perú debería en algún momento formular, porque somos uno de los principales países vulnerables al cambio climático. Y también somos uno de los países que tenemos más áreas protegidas. Necesitamos un pronunciamiento específico como Colombia, ¿no? Quedémonos con el premio Consuelo, que al menos sobre el tema del desarrollo de actividades productivas y de infraestructura ya tenemos una opinión. Sobre eso podemos ir cerrando ideas. Preguntas, consultas, pueden hacerlas. Sí, profesor, disculpe, respecto al caso que mencionó de San Juan de Lurigancho, yo vivo en la estación del tren Pirámide del Sol y está muy cerca de esa área. Entonces, lo que ha pasado con la pista también es que alrededor de la pista de la avenida San Juan de Lurigancho
hay pequeños hundimientos. Incluso dijeron que esa tierra donde está era un poco arcillosa, si no me equivoco. Entonces, esto era como un factor externo que habían considerado para el hundimiento y fallas en los desagües. Creo que también hubo mucha contaminación. No sé qué clase de contaminación podría ser la contaminación que producen los gases o olores de las aguas de los desagües que se quedan servidas o depositadas en calles o en casas, porque creo que también contaminan la respiración. Es un buen caso y me permito robarles 3 minutos, sobre todo para los que viven en San Juan del Lurigancho conozcan sus derechos ambientales, porque primero el instrumento de gestión ambiental de esta zona para poder hacer las refacciones del caso viola el principio de participación ciudadana, no ha sido objeto de participación ciudadana. Segundo, las medidas de mitigación no han contemplado la mitigación o contención de olores fétidos, de contaminación atmosférica por olores desagradables. Tampoco han contemplado la mitigación, al menos no me han dado respuesta cuando he hecho el interrogante a Sedapal, de el tema de polvo en el viento, o sea, el aire se contamina producto de las excavaciones y las refacciones que están haciendo de un polvo que contamina y puede enfermar a las personas, enfermedades respiratorias. También las vibraciones que genera la construcción no han sido objeto de una mitigación adecuada. Tampoco los ruidos molestos han sido objeto de una mitigación adecuada. Entonces, tenemos en estos casos un instrumento de gestión ambiental que al carecer de participación ciudadana, y ojo, el otro factor que estamos viendo que no se está cumpliendo en este proyecto es que no hay una supervisión y fiscalización adecuada, porque si hubiera una supervisión y fiscalización adecuada que verifica que las medidas adoptadas en el instrumento de gestión ambiental, que me dicen que es una ficha técnica ambiental, son inadecuados, ineficaces, deberían ordenar la modificación de ese instrumento ambiental para que cumpla con la finalidad de evitar un impacto negativo al ambiente y la salud de las personas, de mitigarlo, eventualmente compensarlo y si no se puede, indemnizarlo. Tenemos que conocer nuestros derechos en la ciudad, así como en el rural, y cuanto más cerca veamos estos casos, por eso sería interesante ir in situ, ver la problemática de la ciudad de Lima, que tiene al aeropuerto Jorge Chávez, a un montón de proyectos incumpliendo los estándares internacionales y poder hacer recomendaciones desde la academia a las diferentes autoridades como a OEFA y MINAN, que en realidad no están haciendo mucho por estos proyectos. Normalmente ven los grandes proyectos, pero los proyectos estos donde se afectan unos cuantos vecinos, no hay un interés adecuado, ¿no? Sobre todo en el tema de saneamiento de agua potable. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ha estado interesante las intervenciones, enriquecen la clase. Muy Profesor, bien. buenas noches. Adelante. Sí, yo quería agregar algo más. Bueno, de repente, al menos desde el aspecto técnico, ¿no? Bueno, como estudiantes de ingeniería ambiental, algo que también he podido notar es que, al menos en estudios de impacto ambiental, tampoco hay muchos avances en temas de técnicas, ¿no? En temas de ciencia y tecnología. De hecho, los modelos que se siguen para poder hacer los estudios de impacto ambiental son modelos antiguos. Y una crítica que se hace o que se hizo, que recuerdo en algún curso anterior, en el semestre pasado, era que, por ejemplo, debería haber un método o una metodología para poder realizar el estudio de impacto ambiental que esté más, ¿cómo decirlo?, más cercana a la realidad peruana, y debería haber más propuestas e inversión respecto a cómo hacer un estándar de metodología que se adecue a nuestra realidad. Y ahí tiene que ver bastante el tema de inversión en proyectos en donde los mismos profesionales de ciencias y tecnologías puedan hacer investigaciones al respecto, de cómo involucrar más agentes en general, ¿no?, del ecosistema que te rodea, de los factores ambientales que nos rodean, de los que se van a ver afectados, tomar en cuenta la sinergia que existe entre estos componentes y, bueno, todo eso. Creo que ahí también es un punto en donde se debe trabajar, ¿no? Al menos desde el lado técnico. Bueno, ese sería mi aporte.
Excelente, Marjorie, por eso me parece genial que estén los de ingeniería ambiental con nosotros, porque me permite dar un comentario ya conclusivo, ¿no? La causa de que los estudios de impacto ambiental tengan escasas innovaciones tecnológicas y metodológicas y que tengan escasa calidad para mitigar impactos totales, impactos acumulados, una de las causas es porque no tiene el consultor, la consultora, incentivos para aplicar el mejor método que efectivamente mitigue o evite impactos, porque eso significará de repente un costo adicional para la empresa. Ahí entro en directo conflicto de intereses con quien me paga. Entonces, si yo soy una consultora que quiere conservar un cliente para otras obras que vaya a realizar, yo tengo que sacar un cálculo de medidas de mitigación, de evitación, de compensación y de indemnización que sea costeable. Y segundo, el mejoramiento de esa metodología implicará también una mayor labor de nosotros y de repente voy a encarecer el servicio de la consultora y con los métodos que tengo, de pronto no tan modernos, de repente no tan innovadores, mis costos van a ser menores. Entonces, la falta de esta independencia y autonomía necesaria de parte de las consultoras me parece, una de las causas estructurales. Y lo siguiente es que al tener una falta de independencia, el propio Ministerio del Ambiente no puede promover buenas prácticas a nivel de consultoras de innovación, porque la innovación podría significar que no te elijan porque vas a aplicar una metodología que puede haber ganado un premio muy bonito, pero que me resulta más caro implementarlo a la hora de hacer mi estudio de impacto ambiental. Mientras que siga existiendo esta relación de dependencia entre consultoras, titulares de proyectos y falta de autonomía de quien hace el estudio de impacto ambiental, vamos a tener problemas de calidad del estudio de impacto ambiental. Creo que hay seguramente buenos ejemplos donde esto no ha ocurrido, pero en la mayoría de casos, lo que veo en la experiencia profesional es que hay una falta de interés de innovación y de efectivizar medidas que llenen las expectativas de aquellos que son los principales afectados, ¿no? Es el caso de San Juan de Lurigancho, es el caso de Barranco, es el caso del aeropuerto Jorge Chávez, es el caso de las ladrilleras, es el caso de las escombreras en Villa El Salvador, quien vive por Villa El Salvador, es el caso de una serie de industria que está en la ciudad que no cumple los mayores estándares y no cumple los mínimos y formales. ¿Hay una falta de incentivos? Me parece que sí. ¿Deberían haber mecanismos de incentivo? Claro que sí, tributos ambientales, incentivos, no los hay, ¿no? ¿Y por qué? Porque se tiene una mirada de que a la inversión privada tiene que hacer todas las facilidades, no costeando, no facturando los impactos al ambiente, porque se piensa que eso, si eventualmente se tenga que pagar, se pagará de acá a 3 generaciones. Yo no lo voy a ver como político, como autoridad no lo voy a ver. Y el que está disfrutando la población de ese beneficio, no lo va a ver. Pero los que vienen sí, y esa es una paradoja, y esa falta de correspondencia en que no vamos a ver directamente los impactos de los proyectos nosotros en esta vida, es lo que nos genera la falta de cuidado con el ambiente en la ciudad y en la zona rural, como en la salud de las personas. Esto